no sé cómo nos conviene manejarnos. Y no, mientras tenga el material y algo, está bien, si quieren ir clase por clase o ir adelantando, no, no hay problema. De todo el material, de todo lo que es decir, ¿se imaginan que en 9 clases, 8 clases, 9, yo no puedo dar todo lo que significa, pero vamos viendo los temas que considero importantes, sobre todo lo que necesitan, la teoría que necesitan para la práctica, es decir, para que es lo que creo que ustedes más van a necesitar llegado el momento, ¿no? Su vida profesional. Es por eso. Pero ahora tenemos las tablas que tiene de- porque esos son los coeficientes asimiladores, son correctivos de los valores que vamos a utilizar de acuerdo al método, que ahora vamos a ver cuáles son los métodos principales, y bueno, de acuerdo a ese método necesitamos aplicar, sobre todo si utilizamos el método completo, entonces necesitamos los valores que se obtienen en el mercado, que son de antecedentes, de valores de propiedades, que son lo más semejantes, por eso son justamente antecedentes, deben ser comparables con Sí, semejantes porque eso al justamente bien a tasar, y le tenemos que aplicar los correctivos correspondientes, es decir, esos asimiladores, pero esos asimiladores que ya están los coeficientes que están en la tabla, dependiendo cada tabla, si es de medida, si es de esquina, si es de acuerdo a la ubicación, si es de forma, etcétera, es el resultado realmente de estudios y dedicaciones de otros, de autores y de ingenieros principalmente, que fueron relacionando los valores de los modelos, es decir, de los antecedentes, cada supuesto de antecedente con distintos supuestos de terrenos a tasar, ¿no? Y entonces en esa relación entre esos dos van surgiendo los coeficientes asimiladores, que ya las tenemos, pero una vez que le tomen la mano simplemente la aplicación de cómo se analiza, cómo se estudia, se interpreta cada tabla nada más y claro, cuál porque es... yo lo que leía era que por ahí algunos autores, como que hay dos métodos principales, corríjame usted, capaz que estoy equivocada. Uno que tiene en cuenta los antecedentes y otro básicamente que tiene en cuenta a la hora de tasar la finalidad para la cual se tasa, independientemente del método o independientemente del coeficiente que se tome. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que le llamamos a ver que la tasación se rige como toda la aplicación de ciencia, si consideramos la tasación en parte como por lo menos una metodología o un procedimiento a seguir científico, algo científico, tiene sus principios. Y entre esos principios, algunos hablan justamente de la finalidad, o la finalidad o el destino para el cual está dirigida esa tasación. Es decir, una palabra al motivo, si vamos a tasar un inmueble urbano, pero dedicado que va a estar destinado a un comercio, o si vamos a tasarlo a ese inmueble urbano destinado a vivienda o destinado a una industria, bueno, es decir, el destino. Está bien, también hay una variación, pero sobre todo lo que hace a lo mejor a que en el llegado el momento ustedes a considerar características, determinadas características, y entonces elección de determinados métodos y ahí sus coeficientes correctivos, ¿entienden? Por ese lado. Pero en principio, si nosotros también nos basamos en la idea de que la tasación debe ser lo más objetiva, ¿no es cierto?, y lo más imparcial, que significa que cualquiera sea el tasador que se dedica a tasar, cualquiera sea el profesional, si está tasando un mismo bien, determinado bien en un mercado específico y a una fecha determinada, más o menos tendrían que surgir valores de tasaciones
semejante independientemente de cuál sea la finalidad de la tasación, ¿sí? En todo caso, después le daríamos otro tipo, otro significado, otro valor dependiendo de la finalidad, ¿está? Porque el bien en sí mismo a tasar tiene un determinado valor, ¿no? Que le es propio. Entonces, justamente eso es lo que determina que las que leyeron habrán visto hasta las dos grandes corrientes o escuelas al momento de analizar un poco la tasación, al estudiar los antecedentes de la tasación, que la escuela univalente y la escuela plurivalente. La escuela, justamente la que hoy se entiende como mayoritariamente aceptada es la univalente, es decir, que cualquiera sea la finalidad o el destino para el cual se tase ese bien, por ejemplo, esa propiedad, cualquiera sea la finalidad por la cual el comité para la cual está pidiendo la tasación, ya sea para su vivienda, o para aportar para el aporte a una sociedad, o para determinar tributariamente, es decir, en manera tributaria impositiva, cuánto le corresponde, o simplemente para ver cuánto conforma o qué porcentaje del patrimonio constituye ese bien, o puede ser también por una finalidad de orden público, por ejemplo, para ser objeto en base a una ley de expropiación por utilidad y que el Estado expropie, basado en la necesidad y utilidad de ese bien, de esa propiedad. Entonces, cualquiera sea la finalidad, estas escuelas, estos autores que sostienen esta postura, dicen que el valor es uno, ¿sí? Que el valor de la propiedad, considerado objetivamente, es uno, cualquiera fuera la utilidad, y justamente ese valor de la propiedad se obtiene aplicando métodos y procedimientos y analizando y calculando. Mientras que las escuelas plurivalentes consideran que puede un mismo bien, y sobre todo en un mismo mercado y en una misma fecha, tener o ser objeto de diversos valores, teniendo en cuenta las distintas finalidades o utilidades para las cuales se tasa, ¿sí? Generalmente generalmente estos autores por ahí son reacios a la aplicación de métodos universales. ¿Por qué? Porque dependerá justamente de la finalidad o la utilidad, entonces el determinado el valor que pueda tener, es decir, hasta diferentes valores, teniendo en cuenta la finalidad. Bueno, esa finalidad podría llegar a ser importante en el sentido de que supongamos que yo no está en una situación extrema, el que pide porque necesita liquidez y necesita vender la propiedad, el subcomitente, y entonces, pero el valor de esa propiedad es uno, después que en virtud se reduzca el valor para asegurarle su colocación en el mercado, para asegurarle la venta y para asegurarle esa liquidez, pero el valor de la propiedad es uno, ¿no es cierto? Tal es así que si mejora la situación de esa persona y luego no necesita ofrecerla en el mercado a ese menor valor, porque ya no necesita, superó esa situación de necesidad, retoma ese valor que tiene la propiedad, que es el valor de la propiedad en ese momento, ¿no? Aplicando un método. Entonces, realmente, por eso la mayoría de los autores consideran que están a favor de estas escuelas univalentes, es decir, el valor es uno, después se diferenciará o podrá diferenciarse teniendo en cuenta las situaciones o condiciones especiales o teniendo en cuenta una finalidad particular. ¿Está? ¿Entendí? Pero eso es uno. Es decir, los métodos tienen que ver con otra cosa, los métodos a aplicar, que tampoco, por ahí se confunde porque uno está acostumbrado a analizar los métodos y cuando decimos vamos a clasificar, tiende a, en esa clasificación a partir de generalidades y ir viendo las especies y subespecies. Pero
los métodos a aplicar en materia de tasación no viene de decir, bueno, estas son las dos grandes categorías, dos grandes, y luego podemos decir que de ahí parten otros métodos, sino que la explicación que dan los autores es decir, los métodos a tasar, bueno, ya que estamos en el tema, vamos a entrar a método y después retomamos un poquito lo que vimos en la clase anterior. Los métodos a tasar generalmente pueden ser métodos de conjunto y métodos separativos. Esto lo trae todos los autores lo tratan al tema, y entonces esos son métodos de conjunto y métodos separativos. El método de conjunto, como su nombre lo dice, no separa, sino que toma al momento de tasar el bien, por ejemplo, en este caso un inmueble, no separa el bien raíz, es decir, el bien, el inmueble libre de mejora, libre de construcción o de cualquier mejora que tuviera el bien, de las mejoras, sino que lo toma a ese inmueble como una unidad, como un todo, como una unidad capaz de generar capital, generar riqueza, ¿sí? Que ese capital invertido en ese inmueble, en esa propiedad, como una unidad, lo hace una unidad económica productiva, con capacidad de generar renta, dar productividad, ¿no es cierto?, de ser productiva. Entonces, no separa por un lado el inmueble, por otro lado las mejoras. Cualquiera fueran las mejoras, así sea un alambrado, una limitación, y un alambrado que tenga, se considera también como mejora. Y entonces de estos métodos de conjunto, simplemente se toma como una unidad y surge de su aplicación un valor. Generalmente es mediante la capitalización de la renta, que nosotros lo vamos a ver, sobre todo en esta época, en esto, generalmente siempre en Argentina, porque el peor enemigo, o la peor enemiga de este método es la inflación. De por sí el mercado inmobiliario, como ya le dije en la clase anterior, es muy fluctuante, y es variable por zona y por momento, y más en mercados y en economías como la nuestra, es decir, prácticamente vivimos con inflación mayor o menor, o que es inflacionaria. Entonces, realmente no hay seguridad exactitud acerca del valor que pueda surgir, que surge. Pero es un método rápido, es decir, que con celeridad se puede determinar, porque es aplicación de una fórmula, y más o menos se puede determinar teniendo en cuenta la renta, la renta anual líquida que genera esa propiedad, es decir, el capital invertido, ¿no?, en esa propiedad, y capitalizada a un interés, a una tasa de interés determinada. Y justamente eso es lo difícil, eso es porque no hay una regla específica. Hay ciertas pautas o principios que uno, llegado el momento, le vamos a decir, ¿qué consideramos para aplicar esta tasa bien baja o una tasa más alta? Pero son simplemente, y dejan librado mucho a la discrecionalidad de cada tasador. Y es por eso que se lo utiliza, es decir, que si bien se la utiliza, pero no da la certeza y la seguridad que a lo mejor un método comparativo, que es mucho más, que si bien es más dificultoso, es más largo, tiene sus etapas, tiene sus procesos, pero da mayor seguridad y certeza, ¿sí?
Y después tenemos los métodos separativos, el método de la capitalización de renta o también el método de la productividad, son ejemplos de este método, que los métodos de conjunto. Profe, le puedo hacer una pregunta. ¿Sí? La capitalización, ¿qué quiere decir? Porque ahí me pierdo. Que a la renta, se determina primero la renta anual, líquida de esa propiedad, es decir, la renta que genera o que probablemente puede generar esa propiedad en el año, es decir, multiplicado por los 12 meses. Y además una renta neta, donde ya se deduce determinados gastos a tener en cuenta, como por ejemplo, qué sé yo, gastos operativos, gastos impositivos, el impuesto inmobiliario, gastos destinados a la operación propia, los servicios que se pagan con respecto a esa propiedad, el pago de honorarios, de sueldo, por ejemplo, en el caso de los empleados, las ganancias en el caso de que sea por ejemplo, una empresa, es decir, las ganancias que establecida o que beneficio que pueda recibir o que desee recibir esa persona. Es decir, eso depende también de cada jurisdicción, qué tiene más en cuenta, pero aproximadamente es lo que más se utiliza como conceptos a deducir de esa renta anual líquida. Y de la renta anual, para que quede, de la renta anual bruta se establece cuál es la líquida. Y a esa renta se la multiplica, es decir, se le aplica una tasa de capitalización que eso es una tasa de interés con la cual se va a capitalizar esa propiedad, ¿sí? Y eso es lo que está en discusión, es decir, no hay certeza. ¿Qué tenemos en cuenta? El principio que los autores hablan de qué aplicar o cómo aplicar una tasa adecuada, por ejemplo, sería eh, a mayor riesgo, de recupero, es decir, de rescate o de recupero de la renta sobre lo que yo invertí, cuando mayor riesgo hay, se aplica una tasa mayor, ¿está? Para capitalizar. A mayor riesgo, ¿por qué? Porque no hay poder adquisitivo, por la inflación, porque hay una economía que está estancada, donde la gente no tiene, ¿cómo se llama? Medios justamente para demandar o para poder adquirir esa propiedad. Entonces, no hay posibilidades de que al ofrecer esa propiedad realmente haya a ese valor, es decir, haya demanda, porque no hay poder adquisitivo, porque es una zona que se fue, a lo mejor una zona que está en recesión, es decir, que está estancada, una zona que se está deshabitando, hay poblaciones enteras, hay ciudades, hay pueblos. Por ejemplo, ahora, si los medios de comunicación, por ejemplo, el transporte, el ferrocarril, ¿cuántas ciudades o pueblos quedaron, que los llaman crepusculares, y que quedaron o que fueron desapareciendo porque se levantaron la estación ferroviaria, los ferrocarriles de que transportaban mercadería y que pasaba por ahí, que era lo que mantenía vivas a los... Entonces son propiedades que se desvalorizan por completo. Entonces a mayor riesgo, mayor es la tasa que se aplica para capitalizar. Como se divide por la tasa, es decir, se multiplica por 100 y se divide por la tasa. Por ejemplo, si aplicamos una tasa de un 12 o un 14%, entonces multiplicamos por 100 y dividimos por ese 12. Entonces, de esa manera... Darnos un ejemplo de eso, capitalización de la renta, porque Sí, bueno, no. sí tenemos los problemas, lo que pasa es que yo lo dejé para después a ese Ah, tema. perdón. Por eso le estoy diciendo porque me preguntaron nada más, entonces estoy dando ejemplo de lo que... Por eso, pero vamos a verlo bien puntual con un problema más adelante.
Primero vamos a ver bien el método comparativo porque nos lleva mucho más tiempo y ahí es que donde tenemos que aplicar todos los coeficientes, todos los asimiladores y todas las tablas habidas y por haber. Y eso lleva más tiempo, ¿sí? Entonces de eso depende. Hay que ver, además, yo digo es el principio, pero también está mucho a elección y a consideración de cada tasador, de que realmente haya riesgo o no en ese momento con respecto a esa propiedad. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Lo que usted habla de comparativo, ¿no? El conjunto comparativo. Eso es lo que habla Marcela Ibáñez en el sentido de que el comparativo es el bien a tasar, la comparación que se debe realizar con 5 o 6 propiedades que esté a la redonda del lugar y tomando ciertos valores en el sentido de el estado del bien, la construcción, en qué barrio está, qué calle salida, qué más cerca. ¿A eso lo llama comparativo, doctora? sí, eso el método comparativo tiene que ver eso justamente, porque hay que buscar los antecedentes comparativos. Pero el método comparativo, ojo, porque el método comparativo es un método separativo. Y yo me refería a los métodos recién de conjunto, como el método de la renta, de la capitalización de renta. Que era Sí, un sí, poco lo que sí. le expliqué porque el compañero me pidió lo de la, no entendía lo de Claro, la no, no, tasa de no, interés. es el comparativo. Yo estuve haciendo mi análisis en el sentido de lo que leí del libro de Ibáñez, porque ¿Sí? ahí se tomaría el conjunto, sería lo que usted dice separativo, es por un lado lo que estaba ya construido y lo otro lo que se agregó, o sea, las modificaciones, y lo hacen por separado la tasación para después llegar a un precio final colocándole ciertos coeficientes que para cada uno tiene un coeficiente distinto, ¿no? Claro, por eso. Pero ese es un método separativo. El método Sí, 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 sí. comparativo, generalmente el Sí, método comparativo es un método separativo. Porque el sí, método separativo, a diferencia del método de conjunto, que toma a la unidad, a la propiedad libre de mejora y a sí, las mejoras como un todo, como una unidad, y que esa unidad es generadora de renta, pero en esa unidad, es decir, así como está la cierto. propiedad en tal ubicación, con tales mejoras, en tal época, bueno, genera esta renta. Y se capitaliza esa renta anual líquida. Eso es un método de conjunto. En cambio, Claro. el método, después están los métodos separativos. El método separativo separa, como su nombre lo dice, considera que la propiedad puede ser objeto de un valor, el inmueble libre de mejoras, el inmueble, el bien raíz solo, libre de mejoras, y por otro lado, las mejoras, el valor de las mejoras, ¿sí? Entonces, que se le pueda aplicar el mismo método o diferentes métodos y que cada una de esas componentes, la propiedad libre de mejora y las mejoras, son susceptibles de tener un valor cada uno. Y luego se suma o se determina el valor total, ¿sí? El valor de cada uno. Ahora, Cierto. dentro de estos métodos que son métodos separativos, tenemos en general, como ejemplo, el método comparativo. ¿Sí? El método comparativo porque compara, justamente, como su nombre lo dice, tiene en cuenta antecedentes, es decir, tiene en cuenta otras propiedades y los valores obtenidos o probables o ofertados de propiedades que son semejantes a la propiedad a tasar. Como dijo el compañero, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su ubicación, o que, aunque no sea próxima, pero que está en zona o barrios que tienen semejantes condiciones y características del barrio donde está ubicado, la zona donde está ubicada la propiedad a tasar. ¿Sí? Además de eso, en cuanto a sus medidas y dimensiones, que también son semejantes, no son exactamente iguales, no es necesario, pero sí son semejantes. Es decir, buscar los más semejantes posible a la propiedad a tasar, que pueden ser 4, 5, 6,
muchas veces se busca mucha porque después se va descartando y se termina utilizando a lo mejor 3, pero que son las mejores. Los valores de propiedades lo más semejante y uniforme con respecto a la propiedad a tasar. Y a eso se le aplica los diferentes coeficientes asimiladores y los asimiladores porque se asimila el valor de esas propiedades y se los corrige, por eso son correctivos, para poder aplicarle a nuestra propiedad a tasar, porque no le podemos aplicar directamente. No podemos decir, ah, bueno, la propiedad tal se vendió a esto, y esta propiedad que es muy parecida a esta también se vendió más o menos a este valor. Entonces hacemos un promedio entre las dos y decimos que esta propiedad es esto, no. Porque por empezar no es la misma propiedad. Es semejante, lo más semejante posible, porque si no, no podemos forzar el efecto comparativo. No podemos forzar que decir, sí, esto nos sirve como comparativo porque es lo peor que podemos hacer, ¿sí? No, me Freita? refería, ¿Qué por me acaba ejemplo, de voy decir? pensando, porque es algo tan nuevo que, que no, miro que trato de imaginar. ¿Comparativo con qué? Me imagino con, también aparte porque lo leí, con el mismo material, mismo metro cuadrado, ubicación, si está en esquina, si no, teniendo esas cuestiones, ¿no? Sí, Ok. sí, las cuestiones que ya vamos a considerar, los factores externos e internos, o llamados también extrínsecos e intrínsecos, propios del terreno, libre de mejora, y después vamos a considerar también los factores externos e internos de las mejoras. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar en cada caso. Y si son semejantes o no con la propiedad a tasar, y hasta cómo lo vamos a rectificar o corregir, qué es lo que se llama, esos valores tenemos que homogeneizarlos, es decir, tenemos que homologarlos, tenemos que convertirlos a valores uniformes para poder aplicarlos a nuestra propiedad. ¿Sí? A Una la cosa, propiedad profe, a para tasar. esto, como por ejemplo para poder ver rápido estos dos métodos, o sea, para que nos den en la cabeza, digo, un ejemplo rápido. Usted dice, un método conjunto tiene en cuenta el bien con las mejoras. Por ejemplo, el terreno con el alambrado, como puso de ejemplo usted. Tasar de acuerdo a un método de conjunto, yo tendré que tener en cuenta esos dos factores, la tierra y el alambrado. Ahora, en un método separativo tendría que contemplar solamente el valor de la tierra y por otro lado el valor del alambrado. ¿Es así? Claro, el valor Ok, de las como para mejoras, en ese rápido, caso para que nos acordemos, digo. bueno, y sí, en ese caso el valor del alambrado, es decir, pero considerando separado, el método separativo, y que se le puede aplicar a su vez un mismo método o método O uno diferente, distinto. Ok. ¿claro? ¿Entienden el método? Por ejemplo, en el terreno podemos utilizar, para el terreno libre de mejora, podemos utilizar un método separativo y un método, por ejemplo, un método directo, ¿no? Y a su vez, para el ese método comparativo, quiere decir, el método comparativo. Y en cambio, para las mejoras, por ejemplo, puedo utilizar o también un método comparativo o puedo utilizar el otro método que es un método específico o analítico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En el método específico o analítico, como su nombre lo dice, no surge de una comparación de valores, ¿sí? De comparar con los valores de otras propiedades, ya sea valores obtenidos o valores ofertados o ofrecidos por propiedades semejantes, sino el método analítico o el método específico se analiza y el valor surge de las propias condiciones y características de la propiedad, ¿sí? Sin compararla. De la propia propiedad, es decir, de las condiciones y características de la propiedad. Ahí se pueden usar los dos métodos, profe, ¿no? En un mismo... Claro, porque ¿qué pasa? El método comparativo con respecto al terreno, yo lo puedo hacer porque la condición, o mejor dicho, el consejo que siempre se da es que tienen que cerciorarse, porque
a ustedes el comitente le puede traer datos y hasta les puede traer los comparativos, es decir, bueno, yo sé que ahí en mi barrio se vendió al lado mi vecino y mi vecina, esta propiedad son todas casas iguales, semejantes, qué sé yo. Pero ustedes tienen que siempre cerciorarse y confirmar o rectificar los datos que vienen del cliente, del comitente, y cómo lo van a hacer. Ya sea, si pueden hacerlo a través de observación in situ, ir a inspeccionar y observar en la zona, los terrenos y realmente dónde está ubicado, en qué zona, bajo qué condiciones, si es verdad, no sé cómo está, si el terreno más o menos considera que usted tiene las dimensiones, y no solamente, sino que la simetría o asimetría, ¿sí? Porque ya vamos a ver, puede tener, no es lo mismo tener 300 metros cuadrados, pero tener 30 metros de frente y 10 de fondo, que tener 300 metros cuadrados y tener 10 metros de frente y 30 de fondo, ¿no es cierto? Que este terreno es mucho más, tiene un equilibrio, una simetría con respecto al otro. Profe, Entonces, no es el, lo mé- mismo. el método analítico podría ser utilizado en un caso en que una mansión esté ubicada en una villa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí no puedes comparar con otra mansión que tenga las Claro, mismas características. generalmente para las mejoras, uno puede utilizar un método comparativo, pero generalmente por ahí es mucho más certero utilizar el método analítico o específico. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o salvo que yo tenga la posibilidad de ir y entrar en la vivienda y ver realmente si las mejoras son de la calidad, de la categoría que se dice, de los antecedentes, ¿entienden? Si es de las Claro, yo me condiciones. refiero, para ponerle un ejemplo, profe, este método analítico, digo, a mí me serviría si mi cliente quiere que yo tase su casa donde tiene ¿cómo se dice? Las escaleras no es cuarzo, ¿cómo es esto? Mármol, De este material carísimo, de las mármol, mesadas, sí. mármol. De Ahí está. mármol. Claro, por ejemplo, sí. No, cualquiera sea, es verdad, pero cualquiera sea la categoría, ya vamos a ver que hay la categoría de lujo, categoría muy Claro. buena, categoría económica, buena económica, categoría, algunos le llaman estándar, bueno, hay distintas categorías, también depende de los autores, ¿no? ¿Y qué es lo que caracteriza a una categoría u otra? Que generalmente las mejoras nunca son de una categoría, salvo que sea excepcional, una cosa que todo sea de lujo, todo muy buena, sino que por ahí tenemos espacio, sobre todo cuando se amplía de una categoría y por ahí se amplía y es menor o es mayor o se mejora la calidad, bueno, ya se verá. ¿Pero por qué? Porque muchas veces es difícil ir y decir, bueno, realmente esta propiedad, porque por fuera puede ser un palacio, pero a lo mejor por dentro, nada que ver, la propiedad que yo tengo que tasar está conservada y esta propiedad no tenía o la propiedad esa estaba conservada y esta también tiene 10 años de antigüedad y no está en ningún estado de conservación, ninguna maniobra de conservación, y entonces está totalmente deteriorada. Entonces, por eso nos sirven este específico o analítico muchas veces para las mejoras, pero eso no significa que no podamos aplicar un método comparativo de una mejora con otra, ¿sí? De los valores que vamos a considerar esta mejora con lo que podemos, con la mejora a tasar nosotros, ¿no? En el momento de tasar. Entonces, eso depende. Pero bueno, ese es un método comparativo y el método específico analítico. Y a su vez, modernamente, pero ya le hablo de por lo menos de 15 años para adelante, no menos de 15 años atrás, se empezó a hablar de métodos directos y método indirecto. El método directo, el método directo es un método separativo por excelencia. En el método directo, cuando se analiza la propiedad y se separa, por un lado las mejoras y por otro lado la propiedad, el bien raíz libre de mejora, ¿sí? Mientras que el método indirecto es un método de conjunto, donde ese método que es, por ejemplo, el de capitalización de renta, porque no se obtiene de la propiedad en sí misma, sino que el valor se obtiene a partir de una
rentabilidad del capital invertido, o se obtiene de la productividad de ese inmueble rural por hectárea, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el método sumario, que también se habla de productividad, el método sumario, que alguno que a lo mejor por ahí, o al doctor Brear también le podrá explicar con el asunto de, porque él conoce el campo y agronegocio, el método sumario se basa el análisis en base a la aplicación de una fórmula, porque trabaja con la carga animal, lo que se llama resistencia o carga animal, que ya vamos a profundizar cuando veamos inmuebles rurales, la tasación en inmuebles rurales. Ah, esas tasaciones de inmuebles rurales, no estas tasaciones de semovientes. No, también tenemos la de semoviente, pero se aplica sobre inmuebles rurales, Ok. porque es la productividad, es decir, por hectárea se determina que eso está determinado por zona, por región, va variando, con el cambio climático sobre todo fue variando mucho. ¿Qué productividad tiene? Es decir, ¿qué carga o resistencia animal tiene por hectárea ese inmueble rural, teniendo en cuenta su ubicación, a qué región pertenece? Es decir, qué cantidad de pastaje, qué cantidad de alimento por hectárea genera es decir, cuántas cabezas de ganado es capaz de alimentar por hectárea ese inmueble, ¿entiendes? Entonces, ese método sumario, o el de resistencia animal o carga animal, que es la base de ese método sumario, es un método de conjunto, un método productivo, de productividad, porque es simplemente aplicación de una fórmula. No importa lo que tiene esa propiedad como hacienda, que la hacienda, pero no hacienda ganado, sino la hacienda como establecimiento, como mejora de esa propiedad, ¿entiendes? Del inmueble. No importa lo que tenga, se determina el valor de la propiedad teniendo en cuenta la cantidad de alimento y la cabeza, la carga animal, es decir, cuánto puede alimentar o generar alimento por hectárea ese campo. Que no Claro, ahí crean sí que es interesaría, por mucho. ejemplo, el método este que tiene en cuenta la finalidad de la tasación. Totalmente. Claro, sí, aunque no sea Claro. generalmente se utiliza para inmuebles, son métodos de productividad, ¿sí? No significa que ese campo sea exclusivamente destinado a cría de animales, ¿entiendes? No es. Pero se utiliza esa fórmula. Y eso por región ya se sabe. Por ejemplo, la zona más rica, que sería la zona pampeana, pero la zona pampeana que realmente como queda la mejor, porque lo que le digo, influye esto el cambio climático y realmente perdió productividad, la que mantiene es decir, de 1,50 a 2 cabezas de ganado por hectárea, fíjense lo que es 2, es la zona pampeana, pero ese cordón que está ahí entre Santa Fe y Buenos Aires, esa zona. El resto, que antes era que se refería a zona pampeana, ya está a 1 y a menos de 1 cabeza por hectárea. Y nosotros, el norte y el norte argentino, está en 1 cabeza cada 2 hectáreas. Así que se imaginan cómo fue variando y cómo fuimos perdiendo. Es decir, pero bueno, eso es lo que se aplica generalmente. Pero después tenemos otro método que ya vamos a ver, que es más trabajoso, es muy trabajoso, pero es el que más se utiliza en inmuebles, que es el de capital fundiario. ¿Sí? Está media lenta mi máquina. ¿Ustedes me escuchan, chicos? El de Sí, capital, como profe. dijo, profe, ¿puede Sí, profe, te repetir? escuchamos bien. Bueno, pero en realidad mi imagen está lenta. El de capital fundiario. ¿Por qué? Porque el fundo es la unidad productiva rural. ¿Sí? Tomaron el inmueble rural como una unidad productiva, una unidad con capacidad o potencialidad de generar una producción agrícola o pecuaria o agropecuaria en su caso, ¿sí?
Y eso sí, ahí se analiza todo lo que tiene esa propiedad, que tiene esa propiedad, ese inmueble. Entran a jugar un montón de factores, de otros factores, ya vamos a ver en el inmueble rural. Ahí tenemos que analizar el clima, tenemos que analizar el tipo de suelo, la topografía, tenemos que analizar un poco la calidad del suelo, la composición del suelo, es decir, algunos temas que no digo ser expertos ingenieros agrónomos, pero tener que saber. Y de lo contrario, por ahí si tienen sus dudas, recurrir siempre a los especialistas, no se olviden. Bueno, en este caso, esos son principalmente los métodos, ¿no? No es que sea una clasificación de métodos, sino que comparativo y método de conjunto, tenemos normalmente el método comparativo y el método o específico analítico. Y también método directo y método indirecto. ¿Sí? El método comparativo es un método directo, es directo comparativo. ¿Por qué? Porque vamos directamente al valor de la propiedad partiendo de la propia propiedad, de su característica y comparándole con otras propiedades, ¿sí? Semejante. Por eso es directo. Y el específico analítico también es directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se parte de la propiedad y de las condiciones y características de la propiedad a tasar. ¿Analítico de dónde trae el valor? ¿De dónde consigue el valor, profe? Si nos compara con otro. De la propia propiedad, de las condiciones y las características de la propia propiedad. Conociendo los valores de materiales, esas cosas sería. Claro, sí, sí. Teniendo en cuenta, por ejemplo, las categorías, el valor de la construcción, el valor de las mejoras a nuevo por metro cuadrado. La ubicación del bien, quizás. También cómo juegan esas condiciones, porque fíjense, yo puedo tener una mejora en las condiciones de cualquier propiedad de construcción tipo esas propiedades tipo estilo victoriano de Buenos Aires, ¿sí? De cierta zona muy cara de Buenos Aires. Y yo lo puedo hacer acá en Corrientes, me hago la propiedad e invierto lo mismo que ahí en Buenos Aires, pero lo invierto acá, qué sé yo, acá en la ruta 5, camino, no sé, camino a Riachuelo o donde sea, no, yo no me ubico bien, bueno, donde sea, me ubico ahí en la ruta 5, me hago esa propiedad. Y con el de calidad, de primera categoría, con todo lo que especifico, pero una réplica de cualquiera de esas casas, y de ese estilo, y con esos materiales de primera calidad, de primera categoría, de categoría de lujo, me lo hago acá en Corrientes, en la ruta 5, porque es el terreno, yo tengo ahí el terreno, construyo. Por supuesto que la inversión, el valor de eso no puedo compararlo con el de Buenos Aires, de acuerdo a dónde está ubicado, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque está ubicado en la ruta, es decir, cerca, lejos de la zona céntrica, a lo mejor, porque a mí me gusta, si yo no puedo pretender que me reconozcan la inversión de capital que yo hice en esa propiedad, con esa mejora y ese estilo, en esa zona, porque entra a jugar otro, es decir, la distancia a la zona céntrica, que tenga o no servicio, ¿sí? Entonces, y un montón de cosas. Pero eso no significa, llegado el momento, por supuesto,
me van a valorizar la propiedad, me va a valorizar la construcción, un montón de cosas, pero también al mismo tiempo lo que va a ser significativa, en forma significativa negativa, ¿no es cierto?, negativamente, va a jugar la ubicación a lo mejor, ¿sí? La distancia. Dependerá también, porque dependerá también llegado el momento que tengo, que Profe, se y también tenga en los cuenta. servicios, porque por ahí si está en ruta 5 ubicado, no tiene servicio de cloaca, no tiene servicio de, qué sé yo, de luz, no sé, también todo eso va a influir en el valor de la propiedad. Claro, puede, porque puede estar en zonas, fíjense, que las zonas de propiedades, las zonas generalmente, siguiendo al Tribunal de Tasación de la Nación, y en cada código de planeamiento y desarrollo o dirección de desarrollo urbano, planeamiento y desarrollo urbano de cada jurisdicción han seguido esa clasificación, podemos hablar de inmuebles urbanos, rurales e industriales, generalmente. El urbano puede ser, no hace los servicios, es decir, con o sin servicio, porque depende de estar la zona. Mientras esté en una zona considerada por el código, por la dirección de planeamiento y desarrollo urbano como urbana o como suburbana, que alguno de otra categoría depende de qué distancia esté, puede ser urbano o suburbana, pero generalmente hablando de urbana, tenga o no servicio, igual se considera como propiedad de zona urbana. Por supuesto que llegado el momento para el caso particular, le vamos a hacer jugar que tenga tal servicio o que no tenga ese servicio. Si llega el transporte, si llega el cable, qué sé yo, el cable, la fibra óptica, que no la fibra óptica, que el teléfono. Por ejemplo, a mí este detalle de que estoy tan lenta que no puedo verme, ahora parece que mejoró mi pantalla, pero que parece que me quedo estática por ahí. Me pusieron la fibra óptica famosa, tanto querían la fibra óptica, me sacaron el otro cablerío y me pusieron fibra óptica la semana pasada y yo veo que está más lento mi aparato, no es lo mismo. Yo nunca tuve problema con mi cable de cobre, pero me sacaron y me pusieron fibra óptica. Y no me gusta, yo veo que está lento mi aparato, el aparador. Pero bueno, entonces todo eso entrará a jugar al momento de determinar, ¿no es cierto?, ese valor. Pero sigue siendo una zona urbana, llegue o no los servicios, ciertos servicios públicos, ¿sí? ¿Y porque qué importa? Importa que esté dentro de la zona considerada por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano como zona urbana y o también suburbana, que algunos hacen la diferencia, pero es de acuerdo a la distancia, pero es urbana en general, que las dimensiones, es decir, ¿cómo se llama? Que las medidas y las dimensiones de esa propiedad sea pasible de realizar justamente construcciones urbanas, o de actividad dedicada a la vivienda, puede ser dedicada a la vivienda o puede estar dedicado también al comercio o para ambas actividades, es decir, mixtas con vivienda y o comercio, y, después la otra clasificación o la otra clase de inmuebles serían los rurales. Los inmuebles rurales generalmente, bueno, se encuentran justamente ubicadas en zonas ya fuera de la zona urbana, considerado zona rural, o también algunos refieren a subrurales y luego rurales, y que tienen las dimensiones adecuadas al efecto de una explotación y su dedicación es justamente destinado o son pasibles o susceptibles o tienen la potencialidad para producir actividad agrícola, dedicarse a una actividad agrícola o ganadera o agropecuaria, ¿no? Si, los dos.
Y después los industriales, que puede estar o no, dependiendo de cada jurisdicción. Hay jurisdicciones que destinan ya, de acuerdo a la ubicación, generalmente suburbana, destinan para actividades industriales, como para que todas sean zonas industriales propiamente dichas. Hay otras que no, hay otras jurisdicciones donde no hacen diferencia y dentro de la zona urbana tenemos también construcciones y propiedades destinadas a la industria, a la actividad industrial, pero que justamente, que sus dimensiones, que su tamaño, que las dimensiones sean adecuadas para ese tipo de explotación, es decir, por una actividad o explotación industrial. Es decir, eso es lo que caracteriza a esta zona, es decir, a los inmuebles en zona urbana, zona rural y zona o inmuebles destinados, ¿no?, a la industria. Entonces, ¿qué más estoy? Porque ustedes me van haciendo preguntas y yo voy diciendo y por ahí Ahora, estos métodos, y sobre todo cuando hablemos del método comparativo, a nosotros nos permite aplicar un método comparativo y nos permite analizar este método y establecer su característica, justamente porque si nos basamos en los principios rectores de la tasación. Y uno de los principios rectores de la tasación es justamente la uniformidad. Es decir, se parte del principio de que propiedades o bienes uniformes o con cierta uniformidad en sus características y condiciones son susceptibles de tener valores semejantes, ¿sí? Entonces, si tenemos dos propiedades que son semejantes entre sí, que hay uniformidad en cuanto a la ubicación, en cuanto a su medida, en cuanto a sus condiciones, en cuanto a la actividad para cuáles puede ser su destino urbano, es decir, vivienda, comercio, etcétera. Entonces tenemos esas dos o más propiedades son susceptibles de tener un valor semejante, es decir, porque son uniformes, entonces los valores también van a ser semejantes. Entonces son pasibles de valores semejantes. Entonces ese es el principio de uniformidad. Este método, profesora, este método comparativo, leía que por ahí, o sea, nosotros el día de mañana como martilleros, es el método más utilizado porque permite por ahí abstraerse de esa subjetividad y tener una objetividad más clara al momento de evaluar. Sí, sí, por eso le digo, es un método que ya van a ver que lleva su tiempo, conocimiento, por lo menos saber la práctica, la aplicación de los diferentes coeficientes, pero que finalmente da mayor certeza y seguridad. Y además todo trabajo tiene que estar acompañado de un informe suficiente. Justamente, uno de los principios también que rige, no para todos, pero algunos autores lo agregan como principio, el de la transparencia. El principio de la transparencia en la tasación. ¿Y qué significa? Es simplemente que la tasación esté informada, esté suficientemente fundamentada, ¿no?, y con la información necesaria para que su cliente, su comitente lo entienda. Y para que cualquiera entienda qué aplicó ese método, y por qué aplicó ese método, y de dónde surgen esos valores. Entonces, una descripción detallada de lo que ustedes fueron haciendo. Y ahí está la oportunidad para explicar por qué decidieron y por qué no método. Porque no tenían
o el mercado o económicamente no hay condiciones de poder aplicarlo. Entonces, de allí, es suficiente explicación y Porque fundamento